¿Sabes cuándo un predicador realmente es usado por Dios? En la actualidad, muchos se van tras lo que el predicador solamente dice o solamente se van tras la finta diciendo, ese predicador es un predicador de fuego, hace muchos milagros, grita mucho, pero no prestan oído a la palabra de Dios. Si el predicador trae sana doctrina, palabra que viene de parte de Dios. En este video vamos a tratar ese tema, a ver si realmente conocemos cuando un predicador habla de parte de Dios o solamente son palabras infladas, como lo dice la palabra del Señor. Sabemos que existen realmente predicadores de verdad, que Dios los usa. Sin embargo, también existen predicadores falsos que predican solo por dinero. Hay un sinnúmero de ellos que podemos encontrar en el Internet. Y nos encontramos con esta nota o este post de Facebook. Dice de la siguiente manera: cuando Dios usa a un predicador, dice, si hay algo que todo predicador de la palabra anhela, palabra de Dios anhela, sin lugar a dudas, es ser usado por Dios para salvación de las almas perdidas y para la edificación de los ya salvos. Es entre la iglesia los que oyen el mensaje que se dice y se hace patente si un predicador es o no usado por Dios. Hoy día vemos tantos y tantos predicadores que se dicen ser usados por Dios en una manera poderosa, sobrenatural, maravillosa, terrible, etc. Y es verdad, hay muchos predicadores que proclaman ser usados por Dios, otros se proclaman ser apóstoles de Jesucristo, pero, surge el pero, ¿cuándo es que realmente se puede decir que un predicador ha sido usado por Dios? Porque no podemos irnos solamente por, digamos, los milagros que una persona hace o que un predicador hace. Porque, como hemos visto también en videos anteriores, hay muchos actores pagados que son pagados para fingir que son sanados, que son libertados. Y esto es para hacer famoso al predicador, para que así el predicador obtenga fama, obtenga así, digamos, sobresalga por otros predicadores, entre otras cosas. Sin embargo, en este post encontramos algunas de las evidencias de que mucha gente toma en cuenta para declarar a alguien como es un usado por Dios. Esto es lo que mucha gente piensa. Número 1, dice, que cuando el predicador predica, pues grita muy fuerte. Porque en la actualidad se va por los gritos, que el predicador grita mucho a la hora de predicar y la gente dice, ese es usado por Dios, tiene voz potente de predicador, tiene la voz bien gruesa. Y dice, no, pues es predicador, viene de parte de Dios. Y el otro habla bien despacito, este no me convence. Habla bien despacito, pero el otro tiene voz potente, tiene voz de predicador, voz bien gruesa. Y Dios lo usa de manera poderosa porque grita bastante. Ese es un predicador de parte de Dios. Eso piensan muchos. Y el predicador que no grita mucho, ese no me pasa. Ese no es de Dios. Otra característica es que cuando ese hombre predica, todos los hermanos comienzan a hablar en lenguas y danzan en el Espíritu Santo. Hay que recalcar que también existe la emoción. No estamos en contra de el hablar en lenguas, ni que el Espíritu Santo pone a danzar a una persona. El Espíritu Santo lo puede hacer. Sin embargo, hay que recalcar que esto no es el todo. El hablar en lenguas no lo es el todo. Tampoco debemos decir que esto es el todo o que un predicador ya venga de parte de Dios hablando en lenguas, porque ha habido testimonios de satanistas diciendo que cuando los satanistas se profundizan dentro de lo que es el satanismo, ellos incluso hablan en lenguas. Y con esto no estoy diciendo que el hablar en lenguas venga de parte de Satanás, puesto que Satanás es un imitador de Dios.
puesto que la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo hace a la persona, bautiza a la persona con los dones según el Espíritu Santo quiere, y uno de los dones es el don de hablar en lenguas. Sin embargo, el hablar en lenguas no lo es todo, hay que recalcar eso. Otra característica es que ese hermano siempre habla en lenguas en medio del mensaje. Esa es otra de la que estamos hablando. Otra es, ese predicador trae un sermón bien arreglado homiléticamente, porque también en la actualidad hay personas o incluso pastores que menosprecian a un predicador porque no hay un instituto bíblico. Pero hay que ser sinceros. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, Andrés, Jacobo, todos ellos no fueron a un instituto bíblico. No, solamente al instituto del Señor Jesús, que los instruyó, pero no fueron al instituto bíblico académico de Jerusalén. Allá tampoco, no fueron a ese. No fueron al instituto Harvard, tampoco fueron a ese. No, fueron instruidos por el Señor Jesús. Pero en la actualidad, si trae uno, es bien arreglado. Si no trae uno bien arreglado, con homilética, con escatología y con todo lo que termine en IA, pues ya no lo reciben. También si ese predicador ni predicó porque no lo dejó el Espíritu Santo, solo hubo milagros. Como dije anteriormente, hay actores que son pagados por fingir milagros, y esto se da mucho en los predicadores famosos que solamente predican de milagros, de prosperidad y prosperidad, pero no se enfocan en lo que es la sana doctrina, la doctrina que agrada al Dios Todopoderoso. No se enfocan en eso. Vamos, el Señor Jesús prefiere la salvación de las almas, que las almas sean salvas. Él se enfoca más en eso. Él quiere que las almas sean salvas y también que si la persona está descarriada se someta y se humille ante Él. Eso es lo que el Señor le podemos decir, le complace más, pero hay gente que se enfoca más en los milagros. Son buenos también, hay que decirlo, pero la palabra de Dios es mucho más que mejor porque es la que quebranta el corazón del perdido. Eso es lo que dice también mucha gente. Pero todo lo anterior, dice aquí, todo lo anterior y mucho más, en que la mayoría de los casos es lo que se dice, lo que se cree, o lo que se dice en estos casos. Sin embargo, el predicador que predica la palabra lo debe hacer en espíritu y en verdad. El predicador que predica la palabra, el verdadero, es aquel que predica la palabra de verdad. Es el verdadero predicador, el que predica la palabra de verdad, el que no la cambia, el que no la cambia por nada, sino el que la predica con autoridad y la predica de verdad. El que predica la sana doctrina, porque si un predicador pues no trae la sana doctrina, pues entonces podemos decir que es un predicador falso que la está transformando y la está cambiando para su propia perdición. El Señor nos manda a predicar la palabra sin adulterarla, sin cambiarla. Él quiere que prediquemos la palabra tal y como debe ser, pero tristemente hay predicadores que en la actualidad pues la han torcido, la han cambiado, y esto para beneficio de los oyentes. Sin embargo, el Señor nos dice que la prediquemos tal y como debe ser, porque viene juicio para todo aquel que la cambia, que la cambia, todo aquel que busca su propio beneficio, porque hay quienes predican por avaricia, hay que recalcar eso. Hay quienes predican por avaricia, por amor al dinero, por las almas, que ya no predican arrepentimiento, que solo predican prosperidad y 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 más prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¿Y dónde está la santidad, el sometimiento a Dios? Porque para recibir prosperidad de parte de Dios tienes que estar sumiso a la palabra de Dios, sumiso a Él. Pero no predica nada de eso, nada de eso. ¿Quieres prosperidad de parte de Dios?
sométete a Él. ¿Quieres prosperidad de parte de Dios? Ven a Él, humíllate ante Él. Él te va a prosperar, pero si te humillas, pero si no te quieres humillar, ¿cómo te va a prosperar Dios? Pero el punto es que la gente se deja guiar o se deja engañar por la farsa, por las palabras infladas de los falsos predicadores en la actualidad. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Dice la palabra, por los frutos se conoce el árbol, por los frutos vamos a conocer a estas personas y por los frutos por los conoceréis. Y si el predicador predica solamente por avaricia, pues se conocerá que es un predicador falso. Y esos hay muchos, hay muchos. Así es que el Señor nos dejó, podemos decir, desamparados. Tenemos el conocimiento para comprender quién es un predicador verdadero y uno falso. Y si no te predican la sana doctrina, ese es un predicador falso. Si no te predican del arrepentimiento, ese es un predicador falso. Si no te predican del sometimiento a Dios, de la santidad, es un predicador falso, porque eso es lo que quiere Dios. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie lo verá. Pero si te predican solo prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y pacta con esto y pacta con esto otro, pacta con Dios con esto, pacta con Dios por esto otro, pues eso me da a entender que solamente se están enfocando en la avaricia, en sus beneficios personales. Pero el Señor nos ha dado entendimiento para comprender quién es un verdadero predicador. Gracias por llegar a este punto del video. Si te gustó el video, dale me gusta, también compártelo para llegar a más personas. Dios le bendiga a todos y nos miramos en el próximo video.